pero vamos a hablar, por supuesto, aquí de Venezuela. Vamos a estar analizando con Jorge Dávila Miguel lo que pasó también en Vietnam entre Trump y entre Kim Jong-un, y también ese testimonio de Cohen que tiene levantada toda la política estadounidense. Pero una parte muy importante de lo que vamos a hablar es el papel de la ONU. Ustedes vieron que China y Rusia vetaron la resolución propuesta por Estados Unidos sobre la crisis en Venezuela. Esta es una parte de la ONU, por eso les queremos hacer la siguiente pregunta. Efectivamente, con la etiqueta Café ONU quisiéramos saber, sobre todo porque hemos visto la polarización que hay ante el desempeño o el papel que tiene que ejercer la Organización de las Naciones Unidas ante crisis que hemos visto estos últimos meses en América Latina, como es el caso de Venezuela y como ocurrió precisamente con este veto del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también las resoluciones que ellos han adoptado ante lo que ocurrió en el Medio Oriente hace ya varios años. Con la etiqueta Café ONU le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las Naciones Unidas en crisis actuales como la que está viviendo Venezuela? Del Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 países que serían China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, exactamente. Si uno de estos países decide vetar, para decirlo de alguna manera, alguna resolución, pues no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, todas tienen que ser afirmativas, pero aquí estamos hablando de la Organización Internacional de las Naciones Unidas en general. ¿Ustedes cómo creen que debe actuar esta ONU en crisis como la que estamos viviendo ahora? Respóndanos. Durante su visita a Brasil, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, fue claro en 2 puntos. Aseguró que regresará al país a asumir sus funciones y apuntó que solo establecería un diálogo con Nicolás Maduro para fijar la convocatoria a las elecciones. Durante una conferencia de prensa junto al presidente Jair Bolsonaro, Guaidó volvió a manifestar que él y su familia han recibido amenazas. He recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Hoy marca un hito esta reunión, este encuentro, esta cumbre, para rescatar un relacionamiento positivo que beneficie a nuestra gente, no a una empresa o a un pequeño grupo político, sino realmente a nuestra gente. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres, en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela: vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales: democracia, libertad, pero también el mirar al futuro, en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos. Te voy a llamar a partir de ahora, presidente. Eso fue lo que manifestó por su parte Jair Bolsonaro a Guaidó tras su encuentro de este jueves. Bolsonaro también indicó que la región necesita una Venezuela libre, próspera y democrática. Sabemos también que el tiempo que enfrentará tu país o el momento que enfrentará tu país, la situación económica, puedes contar con nosotros, a pesar de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestro país. Nos interesa una Venezuela libre, próspera, democrática y económicamente pujante. Así será, Guaidó. Te voy a llamar a partir de ahora, si me lo permites, presidente. Muchas gracias por confiar en el pueblo brasileño. La visita de Guaidó a Brasil se enmarca en su esfuerzo por aumentar la presión diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y con ese mismo propósito, el líder opositor venezolano viaja este viernes a Paraguay para un encuentro con el presidente Mario Abdo Benítez. Y con respecto a una supuesta agresión desde el territorio colombiano realizadas por Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Bogotá, Guillermo Fernández de Soto, rechazó en los términos más enérgicos lo que llamó falsas acusaciones.
El gobierno nacional rechaza categóricamente esas acusaciones que por supuesto no puede no solo compartir, sino que son una muestra más del cinismo y de la novela de ficción que han creado alrededor de la buena fe con la que Colombia ha preparado esta asistencia humanitaria en solidaridad y como deber internacional para proteger la población venezolana. Colombia, con el Grupo de Lima, seguirá avanzando en la recuperación de la libertad y en la democracia en Venezuela. Y sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, considera que aunque la situación en el país es grave, esta opción es inviable y también riesgosa. No creo que exista la más mínima opción de considerar como viable una opción militar como es la que sugieren las autoridades norteamericanas en repetidas oportunidades. De tal modo que esa coalición creo que estaría en peligro porque sería, realmente se produciría un cisma muy fuerte al interior si se llegan a considerar con seriedad las opciones de tipo militar. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista netamente jurídico, el considerar una opción militar frente a la situación de Venezuela, por grave que es una situación gravísima, un descalabro desde el punto de vista humanitario, con violaciones masivas a los derechos humanos, con presos políticos, la gente está en una total indefensión, no hay amparo frente a los abusos de poder. Es una dictadura esencialmente militar, donde Maduro es un títere de esa dictadura, es la cabeza, pero aquí no hay ningún elemento, ninguna condición que permita prevenir abusos y castigar a los responsables de esos abusos. Pues mientras tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov en Moscú. Vamos a hacer contacto con Claudia Rebase, que se encuentra en Londres, siguiendo de cerca lo que sucedió en esa reunión. Buenos días para ti, Claudia. ¿Qué se puede decir de esta reunión? ¿Cómo se llevó a cabo? Hola, muy buenos días, amigos de Café, muy buenos días, Jennifer. Así es, una reunión en horas de la tarde en Moscú. Primero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller ruso Sergei Lavrov tuvieron una reunión de trabajo y luego de esta reunión de trabajo a puertas cerradas, solamente la prensa pudo entrar para tomar algunas fotografías. Ahí vemos algunas fotografías de ambas delegaciones tomadas por CNN, por nuestro compañero Fred Bleiken. Luego de esa reunión de trabajo que más o menos duró una hora, hicieron ambos una conferencia de prensa. Sergei Lavrov enfatizó la posición de Rusia en este tema, y es que dejar que los venezolanos decidan por ellos mismos la manera en cómo solucionar la crisis. De alguna manera, Lavrov reafirmó que la visión y la postura de Washington no está ayudando en nada a la crisis y tampoco está ayudando a la región, dijo Lavrov. Delcy Rodríguez agradeció el apoyo de Rusia, dijo que la cooperación económica y militar, la cooperación entre otros países se va a expandir mucho más. Tienen más de 250 acuerdos que quieren expandir, y anunció también que habrá una reunión a alto nivel con delegaciones de ambos países en abril. También Delcy Rodríguez dijo que el presidente Maduro le había instruido para mover la oficina de la compañía de petróleos venezolana PDVSA de Portugal hasta Moscú. Ella no dio muchos detalles de cuándo sería esta mudanza, pero dijo que tenía instrucciones de que esto será en los próximos días o meses. Eso es lo que desea el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro, mover
esa oficina principal en Europa que tienen ahora en Portugal hasta Moscú. Delcy Rodríguez dijo que apoya el apoyo dado por el canciller ruso y que van a seguir desarrollando temas de cooperación, incluyendo ayuda en medicinas y otros temas que tienen ya pendientes que pertenecen a esta cooperación bilateral. Lavrov también fue muy claro reafirmando esta retórica y esa postura rusa que hemos visto en las últimas semanas, Jennifer, que es protestar contra una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos. Y Lavrov ha dicho muy claro, esto no ayuda a ningún país de la región. Esperemos que el sentido común prevalezca, dijo Lavrov. Jennifer. Pues se siguen midiendo las fuerzas entre estos dos lados en Venezuela y ahí llega hasta Moscú esta reunión muy importante, lo que nos informas. Gracias, Claudia, por ese reporte. Y el canciller de Perú, Néstor Francisco Popolicio, ha dado de qué hablar por sus declaraciones este viernes en la Casa de América de Madrid, en España, durante un foro empresarial. El populismo amenaza la estabilidad de la democracia en América Latina. La dictadura en Venezuela es el más claro ejemplo. Estas fueron sus declaraciones. Hoy se espera, además, que sea el canciller quien discuta con la prensa local el rol de Perú en América Latina y en el mundo. Y para hablar precisamente de esta visita oficial por parte del gobierno de Perú, Pau Mosquera está con nosotros desde Madrid. Pau, muy buenos días. Y leyendo la prensa nacional y las reseñas que se están viendo ahorita en España, la prensa local esperaba que fuera el presidente Martín Vizcarra quien hablara hoy con la prensa. ¿Se sabe por qué no lo va a hacer y va a ser realmente el canciller que acabo de mencionar, el señor Néstor? Muy buenos días, Alejandra. Así es, este viernes debía poner fin a esta visita de Estado de 3 jornadas el mismo primer ministro presidente peruano Martín Vizcarra, pero nos confirmaba la Cancillería del Perú que eso no fue posible, ya que tuvo que adelantar su regreso a ayer por la noche, según nos comentaban, a una urgencia interina del país. No nos dieron más detalles, por ello que esta mañana, en esta conferencia empresarial donde se debatía sobre el Perú en la agenda global, fue el canciller Néstor Francisco Popolicio quien tomó el relevo del presidente. En esta ocasión tuvo, como bien decías, la oportunidad de referirse a los populismos y a los diferentes gobiernos proteccionistas que hay en el mundo. Hacía una clara referencia al gobierno del Trump y una crítica al liberalismo económico que en este caso no estaría aplicando, y haciendo en este caso una justificación a las medidas que el Perú sí que estaría implementando hoy en día. También una clara referencia a la situación actual en Venezuela, y es que recordemos, este pasado lunes tenía lugar la reunión del Grupo de Lima en Bogotá y continuaba de actualidad todos los temas que se debatieron ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad, Alejandra, de hablar con él y le preguntamos qué reacción tendría el Grupo de Lima si Juan Guaidó, al regresar a Venezuela, fuera detenido. Nos contestó lo siguiente. En el caso que se le reprima la libertad, todos los países lo condenaremos y haremos una presión muy fuerte al régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro para que cese cualquier violación de los derechos humanos de los venezolanos, en especial del presidente encargado Juan Guaidó. El canciller peruano también nos dejó claro que en ningún caso contemplaban una intervención militar en el país, en Venezuela. Eso sí, pedía una intervención de otro tipo a los aliados internacionales. Lo escuchamos. Estamos apelando, no solamente en el contexto del Grupo de Lima, también otros países del mundo desarrollado que pueden hacer lo propio, congelando las cuentas que pueda tener el gobierno venezolano en el exterior, y que eso lleve a asfixiar al régimen y se produzca justamente un cambio en la estructura militar. Venezuela ha sido sin duda, Alejandra, uno de los temas protagónicos de esta visita de Estado del Perú aquí a España. Desde que llegara Martín Vizcarra este pasado miércoles a Madrid, se sucedieron las diferentes reuniones con las diferentes esferas de poder en España. Primero fue recibido por los reyes de España en el Palacio Real y luego mantuvo encuentros tanto con el Congreso de los Diputados como los senadores en una sesión conjunta en la que remarcó la importancia que tanto España como Perú trabajen conjuntamente para restaurar la democracia
violencia en Venezuela. Ayer jueves tuvo la oportunidad de reunirse con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, donde firmaron hasta 7 acuerdos conjuntos sobre delincuencia, cooperación cultural o seguridad social, además de una declaración conjunta en la que repetían ese mensaje, Alejandra, la necesidad de luchar conjuntamente para restaurar la democracia en Venezuela a través de unas elecciones libres. Alejandra. Bueno, Pau, Perú en estos momentos vive un importante protagonismo en España, ya que también en esta Feria Internacional de Arte de Europa, que se está llevando a cabo precisamente en Madrid, donde te encuentras, llamada Arco Perú, es el protagonista de esta feria en el lado del arte latinoamericano. Gracias por acompañarnos hoy en el programa, Pau Mosquera, con esta información en vivo desde Madrid. Jennifer. También les contamos que el expresidente... A ser franco, lo sugirieron y dijeron de la de Donald Trump en estos últimos meses. Jorge, por último, en esto sigue siendo protagonista en todos los periódicos mundiales. Comenzamos la semana con el Grupo de Lima, terminamos ahora con Juan Guaidó de Bogotá a Brasil, de Brasil a Paraguay y supuestamente la semana que viene en Venezuela. Claro, está haciendo una gira por diferentes países, me imagino yo que imaginándose cuál es el próximo paso. Claro. Porque cuál es el próximo paso, cosa que tocamos aquí en este mismo programa a partir de la proclamación, de la autoproclamación del 23 de enero. ¿Cuál va a ser el próximo paso? El paso que estuvo planificado por Estados Unidos, que inició la Organización de Estados Americanos desde el principio y que 13 países latinoamericanos apoyaron, evidentemente no resultó exitosa. Los países de Lima y Estados Unidos ya le dijeron que la opción militar, que era lo que todo el mundo se estaba imaginando, vamos a ser francos, lo sugirió el gobierno de Estados Unidos, lo sugirió el gobierno de Colombia, pero no sucedió, no va a suceder. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Por qué crees que no va a suceder? ¿Y por qué crees que se cambió un poco la posición? Porque habíamos visto a un Colombia que aunque nunca dijo intervención militar, tampoco dijo nunca no. Ahora evidentemente dijeron solución pacífica, no vamos con intervención militar. Porque estaban jugando al bluff. Ok. Estamos jugando al bluff, lo empezó a jugar el gobierno de Estados Unidos desde el principio con el presidente Trump. Lo hizo Bolton cuando dejó ver que había 5.000 tropas a Colombia. Sí, recordemos eso. En Venezuela se llama kikiriwiki. Bueno, pues estaba kikiriwikando. Estaba kikiriwikando, entonces todo el mundo pensó que con un bluff iba a ganar. Incluso el presidente Trump dijo, bueno, si yo digo que está todo sobre la mesa, el famoso abecedario de Trump, que le dijo a Duque que tenía A, B, C, D, F, G y creo que hasta H de solución. Bueno, pues. Jorge, la próxima semana ya anunció Guaidó que probablemente el lunes estará en Venezuela. La pregunta es qué puede pasar aquí, porque ayer estábamos hablando incluso con Alejandra, decíamos las dos decisiones que pueda tomar Nicolás Maduro son riesgosas para él, porque si lo encarcela, evidentemente es una excusa incluso para una intervención militar. Si no lo encarcela, pues él va a quedar como no se está cumpliendo lo que él dice en el país. Para ti, ¿cuál es la salida? Que no lo encarcele. Haría de él un símbolo, es decir, políticamente, no te quiero decir que se verje encarcelación o no, pero si tú lo dejas entrar, él es un presidente que no tiene, es decir, no tiene poder en las instituciones, en ninguna de las instituciones. Pero le pusieron una orden de aprehensión para no salir del país. El oficialismo, Nicolás Maduro. Entonces, aunque se supone que es la justicia, el órgano judicial. Entonces, perdería legitimidad la justicia si no lo encarcela. La justicia, no Nicolás Maduro. ¿Lo entendemos bien? Sí, lo entendemos bien, pero todo el mundo sabe que Nicolás Maduro es el presidente y que de Venezuela y que se daría cuenta de decir, mira, dejar entrar a Guaidó, que esté ahí en su casa, y él mismo se va a ir desmoronando porque, bueno, lógicamente la oposición venezolana tiene que seguir luchando. ¿Cómo lo va a hacer Guaidó? Me parece que tiene muy pocas opciones en este momento. Bueno, pues esperaremos la próxima semana. Seguiremos, por supuesto, analizando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes dos. ¿Cómo queda el diccionario, como dice él? El abecedario. ¿Cuándo? Kikiriwiki, no, pero me gustó el verbo que creó Jorge. Gracias, Jorge. Con esto nos damos una pausa. No se vayan, tenemos más aquí en Café CNN. Vive de prensa junto al presidente Jair Bolsonaro. Con este plan de 10 acciones buscan este decálogo. Estamos hablando de 11.3 millones. Durante
Durante su visita a Brasil, Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela y que es reconocido como tal por más de 50 países, fue claro en 2 puntos. Aseguró que regresará al país a asumir sus funciones y apuntó que solo establecería un diálogo con Nicolás Maduro para fijar la convocatoria a las elecciones. Durante una conferencia de prensa junto al presidente Jair Bolsonaro, Guaidó denunció que él y su familia han recibido amenazas. He recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Hoy marca un hito esta reunión, este encuentro, esta cumbre, para rescatar un relacionamiento positivo que beneficie a nuestra gente, no a una empresa o a un pequeño grupo político, sino realmente a nuestra gente. En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres, en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela: vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales: democracia, libertad, pero también el mirar al futuro, en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos. Te voy a llamar a partir de ahora, presidente, le manifestó por su parte Bolsonaro a Guaidó tras su encuentro de este jueves. Bolsonaro también indicó que la región necesita a una Venezuela libre, próspera y democrática. Sabemos también que el tiempo que enfrentará tu país o el momento que enfrentará tu país, la situación económica, puedes contar con nosotros, a pesar de los problemas que nosotros enfrentamos en nuestro país. Nos interesa una Venezuela libre, próspera, democrática y económicamente pujante. Así será, Guaidó. Te voy a llamar a partir de ahora, si me lo permites, presidente. Muchas gracias por confiar en el pueblo brasileño. La visita de Guaidó a Brasil se enmarca en su esfuerzo por aumentar la presión diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro. Con ese mismo propósito, el líder opositor venezolano viaja este viernes a Paraguay para un encuentro con el presidente Mario Abdo Benítez. Y con respecto a una supuesta agresión desde el territorio colombiano realizada por Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Bogotá, Guillermo Fernández de Soto, rechazó en los términos más enérgicos lo que él llamó falsas acusaciones. El gobierno nacional rechaza categóricamente esas acusaciones que, por supuesto, no puede no solo compartir, sino que son una muestra más del cinismo y de la novela de ficción que han creado alrededor de la buena fe con la que Colombia ha preparado esta asistencia humanitaria en solidaridad y como deber internacional para proteger la población venezolana. Colombia, con el Grupo de Lima, seguirá avanzando en la recuperación de la libertad y en la democracia en Venezuela. Y sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch, considera que aunque la situación en el país es grave, esta opción es inviable y riesgosa. No creo que exista la más mínima opción de considerar como viable una opción militar como es la que sugieren las autoridades norteamericanas en repetidas oportunidades. De tal modo que esa coalición creo que estaría en peligro, porque sería realmente se produciría un cisma muy fuerte al interior si se llegan a considerar con seriedad las opciones de tipo militar. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista netamente jurídico, el considerar una opción militar frente a la situación de Venezuela, por grave que es una situación gravísima, un descalabro desde el punto de vista
humanitario, con violaciones masivas a los derechos humanos, con presos políticos. La gente está en una total indefensión, no hay amparo frente a los abusos de poder. Es una dictadura esencialmente militar, donde Maduro es un títere de esa dictadura, es la cabeza, pero aquí no hay ningún elemento, ninguna condición que permita prevenir abusos y castigar a los responsables de esos abusos. Y mientras Juan Guaidó visita algunos países latinoamericanos, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, visita Rusia y se reunió con el canciller Sergei Lavrov. Y le vamos a preguntar a Claudia Rebasa cómo se llevó hasta cabo esta reunión. Claudia, ¿qué se dijo en ella? Buenos días. Hola, muy buenos días. Jennifer, como tú lo dices, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en visita oficial en Moscú. Ella empezó una reunión de trabajo con el canciller ruso Sergei Lavrov el viernes por la mañana. Ellos tuvieron más de una hora de una reunión a puertas cerradas, en donde solamente los periodistas fueron permitidos de tomar fotos y videos al principio de esta reunión. Luego de esta, se reunieron en puertas cerradas para luego, después de aproximadamente más de una hora, salir en una conferencia de prensa ambos representantes del gobierno. Lavrov fue muy claro en la posición rusa en el tema de la crisis de Venezuela. Él dijo que él cree que Estados Unidos va a hacer la decisión de intervenir militarmente a Estados Unidos, algo que los rusos desaprueban. Dicen, según Lavrov, pocos países en la región van a apoyar a Estados Unidos, aparte de los aliados más cercanos que ellos puedan tener, pero la posición rusa es que a Estados Unidos ya tienen la mira y ya puede estar haciendo esa decisión pronto, la posibilidad de intervención militar. Lavrov fue claro, dijo que espera que el sentido común prevalezca y que va a seguir ayudando a Venezuela. Hay que recordar que Rusia y Venezuela son aliados económicos, son aliados que tienen una gran cooperación militar y en otras áreas. Lavrov dijo que Rusia va a seguir ayudando a Venezuela en diferentes aspectos. Se ha anunciado una reunión a alto nivel, dijeron, entre Rusia y Venezuela en abril en Moscú. No dijeron quiénes irán a esta reunión, pero que ahí incrementarán de alguna manera los más de 260 acuerdos que ya tienen firmados para poder seguir ayudando a Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez agradeció el apoyo del gobierno ruso, fue muy clara, dijo que ellos esperan también expandir esta cooperación, que ellos agradecen la cooperación del gobierno ruso en las diferentes áreas que hasta ahora los ha estado ayudando. También ella anunció que ha recibido instrucciones del presidente Maduro de trasladar la oficina de PDVSA en este momento en Lisboa, Portugal, trasladarla a Moscú, de alguna manera para resaltar esta cooperación entre ambos países. Una reunión este viernes en Moscú que resalta de alguna manera la posición rusa y la alianza cercana que tiene el gobierno del presidente Maduro con el gobierno del presidente Vladimir Putin. Jennifer. Importante información ahí que nos envías de que se produjo en Moscú. Gracias, Claudia, por ese reporte. Feliz día. Y seguimos hablando de Europa, ya que el canciller de Perú, Néstor Francisco Popolosio, quien se encuentra actualmente en España, ha dado de qué hablar por sus declaraciones este mismo viernes en la Casa de América de Madrid durante un foro empresarial. El populismo amenaza la estabilidad de la democracia en América Latina. La dictadura en Venezuela es el más claro ejemplo. Estas fueron sus declaraciones. Y hoy se espera que además él sea, este canciller peruano, la persona indicada para discutir junto a la prensa local el rol de Perú en Latinoamérica y el mundo. Nuestro compañero Pau Mosquera está con nosotros en vivo desde Madrid con más detalles de esta información. Pau, muy buenos días para ti. Y bueno, cuéntanos a qué se debe la visita del presidente de Perú, Martín Vizcarra, que tengo ya entendido parte a su país, a Perú, y también del canciller Néstor.
Muy buenos días, Alejandra. Esta visita de Estado que empezaba este miércoles se debía, entre otros, para realizar una apretada agenda de trabajo tanto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como para mantener encuentros también con los monarcas de España, el rey Felipe V de España. También destacar, como bien decías, que esta mañana tenía lugar esta conferencia empresarial en la que, en este caso, el canciller Néstor Francisco Popolicio se reunía con la prensa para destacar cuál es el papel de Perú en la agenda global. Destacaba, entre otros, la importancia del liberalismo económico que está impulsando el gobierno de Martín Vizcarra, quien se devolvió ayer a Perú tras tener que hacer frente a asuntos internos urgentes, según destacaba el mismo canciller. Una reunión donde también tuvo momentos para hablar de Venezuela, a quien se refirió sobre la crisis que está viviendo en este momento. Nosotros tuvimos la oportunidad, Alejandra, de hablar con él y le preguntamos justamente sobre cuál sería la reacción del Grupo de Lima si Juan Guaidó fuera detenido una vez se ha vuelto a Venezuela. Lo escuchamos. En el caso que se le reprima la libertad, todos los países lo condenaremos y haremos una presión muy fuerte al régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro para que cese cualquier violación de los derechos humanos de los venezolanos, en especial del presidente encargado Juan Guaidó. En esta ocasión, Alejandra, cuando habló con nosotros con CNN, también destacó nuevamente que de ninguna forma apoyaban una intervención militar, sino que ellos más bien apostaban por otro tipo de intervención internacional. Lo escuchamos. Estamos apelando, no solamente en el contexto del Grupo de Lima, también otros países del mundo desarrollado que pueden hacer lo propio, congelando las cuentas que pueda tener el gobierno venezolano en el exterior y que eso lleve a asfixiar al régimen y se produzca justamente un cambio en la estructura militar. Venezuela ha sido sin duda uno de los temas protagónicos en esta visita de Estado de Martín Vizcarra a España. En el encuentro que mantuvo ayer con su homólogo, con Pedro Sánchez, tuvo la oportunidad de signar una declaración conjunta en la que ambos mandatarios reiteraban su firme apoyo al presidente encargado de Venezuela, a Juan Guaidó, así como la necesidad de impulsar unas elecciones libres y pacíficas en el país para poder así restituir la democracia. Unas palabras que también compartió el primer día que llegó al país en el Congreso de los Diputados, donde ante los diputados españoles y senadores tuvo palabras pues para repetir ese mensaje, la necesidad y la importancia de restituir la democracia en Venezuela. Alejandra. Gracias por estar con nosotros, Pau. Estaremos a la espera de conocer cuáles son las declaraciones del canciller ante el rol que debe tomar Perú con América Latina y el mundo. Pau Mosquera, en vivo desde Madrid. Y bien, hacemos una breve pausa.